Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso por los primeros 6 meses de lectura y voy a hacer el book tag de mitad de año. Lo voy a cambiar un poco porque se lo vi a Lau by the Sea. Os dejo un vídeo de ella abajo porque me encantan sus vídeos. Dejo la pregunta de mejor lectura para un poco más adelante en el vídeo, así que vamos a empezar por otro y vamos a hacer un repasito por mis lecturas de la primera mitad del año. Todos los libros que he leído entran dentro de estas preguntas y os iré contando un poco qué ha ido pareciendo cada uno de ellos y pues los sentimientos que han despertado en mí. Voy a empezar con mejor secuela y para mí la mejor secuela ha sido En llamas y Sin Sajo porque los he leído este año. Los Juegos del Hambre los leí creo que fue como en diciembre o así. La verdad que fue una experiencia muy guay leer esta gran trilogía de la distopía contemporánea. Y me gustaron muchísimo. Yo ya había visto las películas, entonces ya sabía más o menos de qué iba la historia, pero fue muy guay ver cómo está escrito y conocer mucho más el pensamiento de Katniss, que en las películas no se muestra tanto, pero en los libros muchísimo más y los disfruté un montón. Las dos mayores decepciones que he tenido este año han sido, primero, La Biblioteca de la Medianoche, que fue uno de los primeros libros que leí este año y la verdad que me decepcionó muchísimo. Esperaba lo que me cambiase un poco la vida, la verdad, tal y como me lo habían vendido. Se me hizo un poco repetitivo y primera mitad sí que me resultó interesante, pero luego llegó un momento en el que ya no tenía como sentido nada de lo que estaba pasando y ya quería que se resolviese de alguna forma. Me decepcionó por esa parte porque según fui empezando parecía que iba guay, pero después fue un flop total. Y otra cosa que también fue un flop total para mí es Alchemist. La gente habló súper bien de este libro, lo dijeron como que era un romantasy, un dark romance, y mil cosas del estilo. Y la verdad que yo lo quería leer porque era un dramión y quería ver pues cómo habían transformado un fanfic de Draco y Hermione a un libro que fuese como una entidad por sí solo. Y la verdad, al principio parecía que pintaba algo, luego llegó un momento en el que había demasiado lore para un libro que no va a tener como más recorrido, simplemente empieza y acaba en ese libro. Entonces siento como que me explicaron demasiadas cosas que en realidad no eran completamente necesarias para lo que ocurría en el libro. Retorció mucho el lore para que fuese como interesante, supongo, pero a mí lo que hizo fue como, no estoy entendiendo ni cómo funciona la magia en este universo, no estoy entendiendo por qué hay cosas que sí pueden hacer y cosas que no pueden hacer, dependiendo de lo que le apetece a la escritora. Entonces siento que le faltaba empaque, podría decir, y había partes que eran ciertamente repetitivas y siento que la resolución final es como un poco apresurada y sobre la marcha y rollo, pasan cosas en otro sitio de donde están los personajes a los que hemos acompañado toda la historia. Entonces nos esperaba como mucho más de este libro porque la gente decía que eran 5 estrellas y que era increíble y todo esto. Y la verdad es que para mí fue una gran decepción. Lo que me hizo llorar, creo que el libro que más me ha hecho llorar en lo que llevo de año ha sido Actos Humanos, que la historia es increíble, o sea, partiendo de la base de que está basado en hechos reales. El cómo escribe Han Kang es una cosa que a mí me tiene extasiada, me gusta mucho cómo escribe esta señora, cómo hace que la prosa pueda parecer poética y cómo le da como eso, un aire especial a todo lo que escribe. Y Actos Humanos, la verdad que fue terrorífico porque es muy fuerte todo lo que está pasando en el libro y luego además si piensas que pasaron cosas así, hubo gente a la que le pasó esas cosas, como muy fuerte la forma de llorar con ese libro porque era como no dar crédito a todo lo que estaba pasando y además que está escrito muy bonito y con mucho respeto, entonces creo que eso fue lo que más me llegó. En cambio, el libro que más me hizo reír ha sido El Ritmatista, que es uno de los libros de Brandon Sanderson que he leído este año, que no es muy conocido, pero lo disfruté un montón, tiene vibras de escuela mágica con chavalines aprendiendo técnicas de magia y así. Es muy divertido, los personajes principales son buenísimos, hay dos, el protagonista principal y uno de los secundarios que es que me encantan, son la leche. Los profesores también son divertidos, no sé, es un libro como muy divertido. Es un poco más juvenil que otros libros que he leído de Brandon Sanderson y creo que eso es lo que le daba como el ritmillo y el hecho de que fuera como divertido de leer. Mi último personaje favorito es Ryland Grace. Le podría haber puesto perfectamente en la pregunta anterior porque también me reí muchísimo con él. Es el protagonista de Proyecto Hail Mary y la verdad que tiene una forma de ser como muy divertida. El principio del libro de Proyecto Hail Mary es increíble con la forma en la que él va pensando y va intentando como recordar porque no puede moverse. Tiene situaciones muy cómicas y me divertí mucho con ese libro. Luego tiene partes como más dramáticas y más intensas y más científicas. Hay veces que Ryland Grace es un cómico, es que es increíble como
personaje y me divertí mucho leyendo el libro. En la categoría de libro más bonito que ha llegado este año a mis estanterías, tengo que decir que van a ser dos. El primero es uno que he comprado ya así, que es Los 5 besos de la luna, que es así. Ya os lo enseñé en el haul de la feria del libro, pero la verdad que es súper bonito. Tiene una sobrecubierta que es como si fuera una vidriera. Todavía no lo he abierto porque no quiero que se raye, pero me parece súper bonito. Y bueno, el papel ese se va a ir porque no hace nada más que caerse. El apartado de libros que he hecho, meter estos 3 de los Juegos del Hambre porque les he hecho el rebinding y creo que ha quedado chulísimo, que es una pasada. Estos libros como han quedado de bonitos, estoy como súper contenta con el resultado que han tenido. Me parece que tienen como mucho las vibras de lo que son cada libro y quiero hacer lo mismo con los otros 2 libros que tengo también de los Juegos del Hambre, que en algún momento también les haré el rebinding. Apartado de mayor sorpresa, hay 2 libros. El primero es Rebelión en la Granja, que no ha sido una sorpresa porque tuviera una expectativa muy baja de él, sino que no tenía ninguna. Era como, bueno, me gustó 1984, quiero seguir leyendo a George Orwell, y tenía Rebelión en la Granja en casa y me lo leí. Y me ha sorprendido muchísimo. Primero, la historia en sí que cuenta, los personajes me hacían risa, me lo pasé bien leyendo ese libro. Ha sido como una lectura bastante entretenida, yo pensaba que iba a ser un poquito más densa y me ha sorprendido en ese sentido. Por otra parte, Las mujeres Wayward me ha sorprendido muchísimo. La historia que cuenta yo pensaba que iba a ser como mucho más fantasiosa, por así decirlo, pero está como bastante más pegada a la realidad de lo que yo pensaba y cuenta momentos muy duros de la historia de las mujeres y me ha sorprendido muchísimo. Ha sido como los personajes, las historias, cómo está todo entrelazado. Me ha gustado un montón leerlo, ha sido una experiencia muy guay. No tenía pensado leerme este libro este año, la verdad, pero fui a la feria del libro y estaba Emilia Hart firmándolos y fue como, venga, pues me lo cojo y lo leo. Y ha sido una sorpresa completamente, lo he disfrutado un montón. En nuevo autor favorito vuelvo a tener 2 autoras en este caso. La primera es Rachel Kelly, que he leído su biología del Rey Pastor, Una ventana a la oscuridad y 2 coronas retorcidas. Me han gustado muchísimo. Tiene una forma de narrar también que es muy guay, es súper ambiental y te mete muchísimo en la historia. Creo que los mundos de fantasía que crea también son muy interesantes, no son tan convencionales como lo que yo me esperaba que fuese en este caso. La biología me sorprendió bastante y tengo muchas ganas de seguir leyendo todo lo que vaya publicando esta mujer. Luego os hablaré de otro libro de ella. Además, luego fui a un evento en el que estuvo ella y estuvo contándonos como curiosidades y fue muy interesante descubrir a esta nueva autora. Y otra que no es tan nueva autora en España es Mariana Enríquez, que me leí Las cosas que perdimos en el fuego, que es una colección de relatos escrito por ella, que me fascinó y ahora quiero leerme absolutamente todos los relatos que tiene para luego meterme en las novelas, porque siento que tengo como que ir introduciéndome poco a poco en Mariana Enríquez. Pero la verdad que yo me leería de esta señora hasta la lista de la compra. Es increíble cómo narra y cómo te mete y cómo el miedo que hay y la intriga que hay en sus relatos es más de lo que puede pasar en tu cabeza que lo que realmente está pasando, y creo que juega muy bien con eso. Creo que me van a gustar mucho el resto de cosas que tienen publicadas, así que estoy deseando volver a leerla. Lo que pasa que siento que es una vibra un poco más de Halloween, aunque podría hacer un Summerween leyendo a Mariana Enríquez, así que no descartemos. En Crash Literario no puedo dejar de mencionar a Kifri. No es nuevo Crash Literario porque llevo leyendo Atelier of a Witch Hat desde hace un año o así, pero es que Kifri es el mejor. Tiene su ladito oscuro que todavía no he descubierto cuál es, pero tiene así como unas vibras y una forma y un tal que yo digo, es que sí, es que eres Crash, es que eres fantástico. Además cuida de las niñas, las quiere un montón, es que todo bien. Aunque siento que va a tener como su lado oscuro, me va a decepcionar y me va a romper el corazón, lo veo venir, pero ahora mismo es súper Crash literario. Y ahora sí, ha llegado el momento de decir la mejor lectura de lo que llevo de año. Y tengo que decir, y es uno de los primeros libros que leí este año, que fue el súper mega descubrimiento. He hecho que mucha gente de mis amigos y mi familia se lo lea, porque no he parado de hablar de este libro. Siempre digo que es el mejor libro que he leído este año y es Piranesi. Y es que este libro a mí me sorprendió mucho porque yo tenía muchas expectativas con él. Había oído hablar un montón de este libro, había mucha gente que me decía, tienes que leerlo sin saber nada de lo que pasa. Obviamente hay que entrar a este libro sin saber lo que pasa, pero aún así Piranesi no lo hubiera puesto en mejor lectura, lo hubiera puesto en Crash literario, porque me parece como uno de los mejores personajes que he leído. Toda la complejidad que tiene, aunque de primeras cuando te lo presentan en la novela es como una persona que es como muy buena y muy simple y a través de la simpleza de las cosas las entiende y es súper científico a la vez y como que se cree todo y sabe que la casa le va a proveer y es como que le amo, es que le amo, es que es el mejor.
y como es el mejor, pues es mi mejor lectura, porque es que sigo hablando y hablando de Piranesi a pesar de que yo lo leí en enero y no me cansaré de recomendar ese libro porque creo que es un muy buen libro. Y ahora vamos a hablar de cositas que se van a venir a lo largo de lo que queda de año. Una novedad de este año que quiero leer es El caballero y la polilla. Se ha publicado a finales de mayo y es la primera parte de la segunda biología de Rachel Gillies. Como ya os he dicho, es una de mis autoras favoritas de este año y tengo muchas ganas de ver cómo es este otro nuevo mundo que ha creado de fantasía, cómo funciona, en qué consiste, para un poquito más adelante, porque sé que va a publicarse próximamente la segunda parte en inglés, así que cuando esté próxima a la publicación en castellano, pues también me leeré El caballero y la polilla un poquito más cerca para poderlos tener como medio juntos a la hora de leerlo. En el apartado de el lanzamiento más esperado, tengo que reconocer que estoy deseando que salga Historia de Taipei, que es de Rebecca F. Kuang. Ha habido mucha polémica tanto con Rebecca como con este libro en concreto, pero todavía no se ha publicado ni siquiera en inglés cuando yo estoy grabando este vídeo. Todavía no ha llegado a España llegará para finales de año. Entonces, bueno, tengo como muchas ganas de poder leer este libro, pero no sé cuándo lo haré porque todavía no se ha publicado. El pasado me leí 2 libros de ella, me gustaron un montón y quiero seguir leyéndola a pesar de la controversia que ha habido con este libro en concreto. Y me da también curiosidad para poder hablar de este libro habiéndomelo leído. Y para terminar os voy a hablar de libros que me gustaría leerme antes de final de año. Básicamente me gustaría terminar de leerme todos los Juegos del Hambre. Me queda Balada de pájaros, cantones y serpientes, que me gustaría leérmelo a lo largo del verano, y Amanecer en la cosecha, que me gustaría leérmelo antes de que salga la película. Son 2 lecturas imprescindibles que va a haber en lo que queda de año. También me gustaría leerme Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, que salió el año pasado, pero todavía no lo he leído y lo quiero leer este verano, sí o sí, a ser posible, porque siento que es una lectura como veraniega y que pega muchísimo para el verano. Entonces me gustaría como en estos 2 meses que me quedan de verano, pues disfrutar de esta lecturita. También me gustaría leerme Circe. Me hubiera gustado leérmela antes de ver La Odisea, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, se puede intentar también a lo largo del verano. Muchos libros quiero leer yo en verano, pero Circe es un libro que lleva en mis estanterías ya 1 año y pico. Me leí La canción de Aquiles el año pasado, me gustó un montón, me gusta muchísimo cómo escribe Madeline Miller, me llama muchísimo la atención. Además creo que estoy como un poco mood brujitas, así que creo que también le pega a este verano. Y ya de cara a otoño me gustaría leerme Drácula, que ha sido también una de mis últimas compras en la Feria del Libro de Madrid. Y es como la lectura que tengo pensada para Halloween este año, junto con algo de Mariana Enríquez, que la verdad que me gustaría leer algo. Todavía no tengo decidido el qué. Este ha sido mi repaso por la mitad del año lector. Creo que así está siendo bastante buen año para lo dificultoso que han sido algunos meses. Creo que en general he leído bastantes libros. Voy a decir cuántos libros llevo leídos. Mi propósito para este año era leer 25 libros. A principio de año os dije que no quería como presionarme mucho y no sabía cómo iba a ser mi vida para poder tener tiempo para leer. Aún así he tenido bastante tiempo. He leído 28 libros. Creo que no está nada mal. A 6 meses. El año pasado creo que incluso iba por debajo de esta media, porque creo que el año pasado hice 50 libros leídos y pues si mantengo el ritmo, que no lo creo, pero si mantengo el ritmo pues llegaré a leer casi 60 libros. Entonces creo que no está nada mal. Y luego, en cuanto a los libros de la TBR de 2026, de libros que quería leerme sí o sí este año, no lo estoy haciendo mucho, la verdad me lo estoy saltando un poquillo, pero me he leído, de los que están en esta lista, me he leído Piranesi, Actos humanos y Rebelión en la granja, que han salido en este tag, así que estoy contenta porque han sido libros que han sido importantes. Me gustaría pues leerme alguno de estos, la verdad, a ver si se puede, si se avanza con este TBR que me marqué a principio de año. Y con esto concluyo el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, dejadme en comentarios si queréis contestar a estas mismas preguntas, las podéis contestar en comentarios, me da mucha curiosidad saber cuáles son las reflexiones que tenéis vosotros también sobre las lecturas que habéis hecho esta primera mitad de año. No olvidéis de suscribiros, darle a like y hypear el vídeo para que le llegue a más gente. Suscribiros si queréis seguir viendo más contenido como este y activar la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que haya nuevo vídeo. Y nos vemos a la próxima. Bye.